Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver vectores en tres dimensiones o nos vamos a introducir en este tema. Eh, Antes de eso pues hay que ver lo que son las coordenadas rectangulares y vamos a ver que el sistema tridimensional se forma por tres ejes perpendiculares entre sí. Dos de ellos ya los conocemos, es el XY que forman el plano, y vamos a añadir un tercer eje que va a estar en forma perpendicular a estos dos y que va a cortar nuevamente en el origen. Entonces para los antes se les llamaba pares porque eran dos, ahora se les va a llamar terna. Vamos a tener una terna donde se va a añadir pues precisamente un valor. Por ejemplo, este sería el punto x, y y z. ¿Sí? Entonces el último lugar va a ser precisamente para esta nueva variable. La flecha va a indicar el lado positivo de ese eje. El azul que está aquí es el eje z, es el nuevo eje. El verde es el eje y positivo y el rojo es el eje x, en este caso el eje positivo. Después del origen están los negativos, hacia adentro, hacia la izquierda y hacia abajo. Vamos a ver que la regla de la mano derecha nos va a servir para definir precisamente estos tres ejes, y más adelante también vamos a ver que para abrir algún producto que tenga cuerda izquierda o cuerda derecha vamos a utilizar dos reglitas, la regla de la mano izquierda y la regla de la mano derecha. Aquí están los tres ejes, los cuales son perpendiculares entre sí, y vamos a tener también tres planos que forman estos prismas rectangulares, que son como si fueran habitaciones. Entonces este sistema tridimensional va a estar formado por 8 lugares parecidos a estos. Aquí tenemos otra habitación del otro lado, ¿sí? Y de este otro lado tenemos entonces 4 habitaciones que se les llaman octantes. 4 y 4 abajo serían 8, por eso es que se les dice octantes. Tenemos un plano XY que es el plano que está formado por X y Y, o que también se le llama Z igual a 0. Tenemos otro plano que es X igual a 0, que es el que está formado por las otras dos variables, es decir, Y y Z. Y el que está en verde se le llama Y0, o bien el plano XZ, que está formado por el eje X y el eje Z. Los planos paralelos a el rojo se les llama X igual a K. Los planos paralelos a Y igual a 0 van a ser planos pues paralelos a ese plano XZ. Y planos paralelos al piso se les van a denominar Z igual a K. A diferencia de en el plano, cuando decíamos X igual a K o Y igual a K, eran rectas paralelos a alguno de estos ejes y que formaban la cuadrícula. Por ejemplo, vamos a dibujar estos puntos. Entonces vamos a ver que las ternas las vamos a poder graficar muy parecido a lo que hacíamos en cálculo 1 o en geometría analítica, cuando teníamos nada más dos variables. Entonces vamos a dibujar este punto primero como si lo tuviéramos en el plano. Sabemos que el eje positivo de las Y es este y el eje positivo de las X es este otro. Entonces vamos a dibujar el 1 menos 3, 1. Otro dato importante es que el eje de las zetas va a ser, si nosotros queremos dibujar nuestro sistema tridimensional, el eje Z va a ser o va a tomar el lugar del eje Y si lo vemos desde este punto de vista, mientras que el eje Y va a tomar el lugar del eje X, y el eje X va a estar aproximadamente a 45 grados de estos dos, así más o menos, mientras que las escalas pues va a ser aproximadamente de un tercio o de la mitad con respecto a la unidad que tenemos en Y y en Z. Entonces las unidades en Y y Z van a ser más grandes y en X van a ser más pequeñas para mantener la perspectiva que tenemos ahí. Entonces vamos a dibujar el punto A. El punto A es 1 menos 1. Vamos a dibujar primero como si fuera un punto en el plano XY, que sería 1 en X y menos 1 en Y, que está por acá. Entonces lo que hacíamos en el sistema bidimensional pues era dibujar una recta paralela al eje X en este y una recta paralela al eje Y en este, y donde se intersectaban ahí teníamos el punto en el plano XY. Entonces ese punto
sería este de aquí. Entonces voy a dibujarlo nuevamente. Entonces aquí por aquí es paralelo al eje X y por aquí es paralelo al eje Y. En la intersección está el punto 1 menos 1. Ahora hay que subir o bajar o mantenerlo ahí dependiendo cuánto valga z. En este caso z vale 3. Como pueden observar, la medida de z es esta. Esto mide 3. Entonces vamos a medir de aquí hasta acá, más o menos serían las 3 unidades. Entonces hasta ahí, de forma vertical, subiríamos ese punto. Por lo tanto, ese punto estaría por aquí. Ese punto sería el 1 menos 1, 3. En este otro caso podemos ver que el punto va a estar sobre un eje. En este caso en el eje, arriba del eje Y. Entonces vamos a dibujar el 0,2, 0 en X, 2 en Y. Entonces estaría aquí. Y ese punto estaría exactamente arriba de ese eje, 2 unidades. Entonces este sí estaría a la misma altura que 2 porque está sobre el eje Y. Mientras esté sobre el eje Y va a quedar así. Si está sobre el eje X, no. ¿Sí? Para mantener esa perspectiva, precisamente por eso es que medimos así. Entonces el punto 0, 0 menos 2, perdón, este es más 2, ¿verdad? Menos 2 sería hacia abajo, entonces sería 1 y 2 hacia abajo. Este punto sería el punto B. Y el punto C sería 1, 2, 3. 1 en X, 2 en Y. Entonces por aquí estaría la intersección, así. Más o menos, por aquí. Y subiríamos 3 unidades. Entonces más o menos quedaría por aquí el punto C. Entonces vamos a poner aquí cuál es el punto A, el punto B de burro y C. Y finalmente el punto D, que sería menos 2 en X. Ahora vamos hacia acá. 0 en Y, no nos movemos. Y vamos a moverlo una unidad hacia arriba. Entonces una unidad es esta medida. Por lo tanto, si lo movemos una unidad, más o menos quedaría por aquí. Entonces ese sería el punto D. Como pueden observar, pues ahí se mantiene la perspectiva del sistema tridimensional. Ahí tenemos esos 4 puntos. Entonces para dibujar vectores va a ser algo muy parecido. Si nos dan el vector 1 menos 3, 3, entonces sería que el vector sería un vector de posición que iría desde el origen hasta el punto 1 menos 1, 3. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a dibujar ahora planos paralelos a los planos coordenados. Tenemos aquí el x igual a 3, que sabemos que va a ser paralelo al plano que no cuenta con esa variable, es decir, el plano YZ. El plano YZ es formado por el azul y el verde, entonces van a ser planos paralelos a esa pared. Entonces sería algo así. Como pueden observar, está de forma más iluminada el 3 porque precisamente ahí corta ese plano a ese eje. Y todo lo demás está detrás. Todo lo que se ve más oscuro es porque está detrás de este plano. Y igual a 4 sería un plano paralelo al plano que no contiene esa variable, es decir, el plano XZ. El plano XZ es el formado por el rojo y el azul. Entonces estaría hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, como es positivo, estaría hacia la derecha y cortaría en 4. Toda la parte de atrás, como pueden observar, si lo viéramos desde este lado, no se vería más que la punta. Y z igual a 4 sería paralelo al piso, como se puede observar aquí. Z igual a 0 es precisamente el piso. Entonces así es como vamos a dibujar estas ecuaciones que son planos paralelos a los planos coordenados. Ahora sí, los vectores en el espacio. Nosotros vamos a definir un vector en el espacio con los vectores unitarios en su forma rectangular. Nosotros ya vimos dos vectores unitarios que es el y el j, el y en dirección de x y el j en dirección de y. Y ahora vamos a añadir un vector más que ahora va a ir precisamente en dirección del eje z. Entonces el vector, para llegar al extremo del vector, sería moviéndonos en dirección de y, en dirección de j y en dirección de k. ¿Cuántas veces? Pues si esto mide a x, esto a y y a z, pues sería a x por y, a y por j y a z por k. Otra forma de movernos y llegar ahí sería pues moviéndonos por ese prisma rectangular y sería
primero hacia arriba, después hacia la derecha y después hacia enfrente. Y hay muchas formas para llegar ahí, pero la más conveniente pues es, o la más ordenada sería primero en I, después en J y después en K. Entonces ese vector sería AXI más AYJ más AZK. Como pueden observar, lo único que está cambiando, que está aumentando, es esta parte. Entonces ahora vamos a calcular su magnitud. Su magnitud precisamente va a ser la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, la suma de estas. Pero además de eso vamos a tener, antes con un solo ángulo podríamos definir ese vector. Ahora en el sistema tridimensional vamos a necesitar por lo menos 3 ángulos. El ángulo con respecto al eje X, el ángulo con respecto al eje Y y el ángulo con respecto al eje Z, que vamos a llamar alfa, beta y gamma. Entonces vamos a encontrar esos ángulos con la ayuda de lo que nosotros ya conocemos, las componentes rectangulares del vector y la magnitud de ese vector. Entonces si nosotros dibujamos nuestro prisma, vamos a encontrar que esto va a ser igual para esos ángulos. ¿Cómo? Vamos a ver que si nosotros obtenemos ese vector, que ya sabemos que va de aquí para acá, y lo que queremos es saber cuánto vale el coseno de alfa, nosotros podemos reflejar ese vector aquí. Y ese vector aquí no es más que la magnitud del vector sin la componente en z. Como pueden observar, es AX y AY. Y se forma un triángulo rectángulo. Y también podemos observar que de aquí a acá se forma otro triángulo rectángulo, porque este que voy a dibujar en verde sigue estando a 90 grados con respecto a la línea en azul, que es el AX. Entonces aquí es donde se forma el ángulo que podemos observar que es alfa. Alfa precisamente está, lo voy a marcar en amarillo, es este que está aquí. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese ángulo? Pues sabemos que el triángulo que se está formando es un triángulo rectángulo donde la línea verde es la que está de forma perpendicular, al igual que esta línea, ¿no? Esta línea y la de acá es perpendicular. Lo mismo la línea verde con la línea azul que está por acá. Entonces ahí tenemos ese lado. Tenemos esta otra que es AX, este de aquí es AX, y la hipotenusa que es el vector, que es o que mide la magnitud del vector completita, ¿no? Entonces esta sería la magnitud del vector A. Entonces yo lo que ando buscando es precisamente este ángulo que está en amarillo y lo puedo definir con el coseno. El coseno de teta va a ser el cateto adyacente, es decir, AX, sobre la hipotenusa que es la magnitud de A. Si ahora quiero el coseno de beta, es decir, el ángulo que hay de ese vector con el eje Y, sería algo muy parecido, pero ahora sería AY. Y finalmente para el coseno de alfa pues va a ser lo mismo. Entonces algo así tendríamos que hacer para cada uno de estos. Si elevamos al cuadrado y sumamos estos cosenos, nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque esto de aquí es la magnitud del vector al cuadrado. Por lo tanto, tenemos esta identidad. Siempre se va a cumplir. Suponga que un vector tiene magnitud 3 y tiene un ángulo alfa 45 y un beta de 100 grados. Determine gamma y las componentes rectangulares de este vector. Grafique. Entonces, nosotros sabemos que esta siempre se va a cumplir. Entonces, nos hace falta nada más el valor de gamma. Entonces, ya conocemos a beta, conocemos a alfa, despejamos, sustituimos y encontramos el valor de gamma, que sería 0.6854. Por lo tanto, gamma sería 46.72. Ese sería el ángulo gamma, el ángulo que está formado entre el eje Z y el vector que nos están pidiendo. Entonces vamos a buscar sus componentes rectangulares. Nosotros sabemos estas tres identidades, ¿no? Pero de aquí podemos despejar a X, a Y y a Z para encontrar estas respectivamente.
¿no? Nosotros sabemos que la magnitud del vector es 3, entonces sería 3 por el coseno de 45, 3 por el coseno de 100 y 3 por el coseno de 46.72, lo cual nos da este vector. Este vector va a estar en esta parte, en este octante, ¿eh? Donde x vale positivo, que sería 2.12 más o menos, 2.12 estaría por aquí, 2.12, y después tendríamos que buscar el valor negativo de y para menos 0.5, o sea, más o menos por la mitad, por aquí. Y este lo tendríamos que subir 2.06, 2 unidades hacia arriba, 1, 2, por aquí, y entonces el vector más o menos estaría por aquí. Ese sería el vector. Ese sería el vector 2.12i menos 0.5209j y 2.06k. Y ahí están sus respectivos ángulos. A esto se les llama cosenos unitarios. Vamos a dibujar ahora estos vectores. Son muy fáciles, nada más para recordar. Sería 4 en i, 4 en i, 7 en j, positivo, por acá, y 3 en k, más o menos por aquí. Entonces ahí está el negro, sería el vector a, el rojo sería el vector b, sería 12 en i, menos 5 en j y 1 en k, que sería el vector en rojo. Es como si estuviéramos dibujando ternas. Determinen los cosenos directores de a, 2 más 3j más k. Vamos a encontrar cuánto vale. Entonces nosotros sabemos que este es ax, el 3 es ay y el 1 es az. Entonces nada más nos hace falta la magnitud del vector y así podríamos encontrar pues estos cosenos directores. Entonces vamos a sacar la magnitud, que sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, sería raíz de 14. Entonces sería 2 entre raíz de 14, 3 entre raíz de 14 y 1 entre raíz de 14, lo cual nos daría 57, 68, 36, 69, 74, 49. Y este sería los cosenos directores, que estaría por aquí. 2 en i, 3 en j y 1 en k. Vamos a obtener estos ejercicios finalmente para que vean que todas las operaciones que vimos en 2D las podemos generalizar para el sistema tridimensional. El producto escalar, la proyección, la componente, los vectores unitarios, todo, absolutamente todo lo que vimos en el sistema bidimensional, o las operaciones por lo menos, las podemos realizar en sistema tridimensional. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Dice, obtenga el vector AB, CB y 3AC. Y después obtenga esta suma y diferencia. Suponga que el punto A, el punto B y el punto C son estos que están aquí. Entonces, para sacar el vector A, que es el AB, sería B menos A, punto final menos punto inicial, lo cual nos da este vector. Para el vector B sería el vector CB, es decir, B menos C, el cual nos da este punto, este vector. Podemos escribirlo en su forma correcta o en su forma compacta, no importa. Y el vector C sería AC, que sería C menos A, y ahí está. Ahora vamos a multiplicar el C por 3 y por menos 3 y sumarle A más B. Entonces aquí está. Multiplicamos primero y después sumamos. Entonces menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por menos 2, 6 y menos 3 por menos 5, 15. Sumamos 1 menos 1 menos 6, menos 6, menos 1 más 1 más 6, 6. 1 más 6 más 15 serían 22. Entonces ese sería el resultante de esta suma. Vamos a hacer el ejemplo 3, obtener A.3b, C.b, proyección de C en dirección de B, componente de B en dirección de C, el unitario de B, el unitario de A más B,
y el ángulo que hay entre B y C, suponiendo que estos son los vectores ya. Entonces ahí tenemos los dos vectores para la primera operación y nos dice que obtengamos A.3b. Lo que podemos hacer es aplicar pues algunas identidades que tenemos para el producto escalar, o bien sacar primero 3b, que ya sabemos que va a ser un vector, sería 3 veces este vector. Entonces podemos aplicar esta identidad o podemos aplicar directamente el A.3b. Entonces da igual. Entonces saque el 3b, entonces sería A.3b, sería menos 3 por 3, menos 9. 1 por menos 3, menos 3, y 2 por 3, 6. Sumamos y nos da menos 6. Ese sería el producto escalar del primer inciso. Después C.b. Entonces este es el vector C y este es el vector B, y sería 2 por 1, 2, 4 por menos 1, menos 4, y 1 por 1, 1. Nos da menos 1. El siguiente ejercicio es la proyección de C en dirección de B. Vamos a necesitar las magnitudes del vector B al cuadrado, el producto escalar C.b, que ya lo conocemos, y el vector B, que está aquí. Entonces, si nosotros sacamos la magnitud del vector B al cuadrado, pues es 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado sería 3. Entonces nos da menos 1/3. Este valor que está aquí es menor a 1, significa que esa proyección va a ser más pequeña que el vector original y va a apuntar en sentido contrario al vector por el signo negativo. Entonces esta sería la proyección. Si queremos la componente de B en dirección de C, o ahora al revés, pues necesitamos ahora la magnitud de C y el B.C. El B.C y el C.B es igual. Entonces aquí nos va a dar 1, la magnitud de C es 21, por lo tanto la componente nos da .2182. Finalmente los vectores unitarios, vamos a obtenerlos. Y aquí podemos observar precisamente lo que les decía, ¿no?, sobre la proyección. Nosotros tenemos el vector C, que es el que está en rojo, el vector B, que está en negro, es el más grande, y la proyección, como puede observarse, es más pequeña y en sentido contrario a ese vector en negro. Entonces este de aquí es la proyección. Vamos a obtener ahora los unitarios. Si queremos el unitario de B es muy sencillo, ya tenemos el vector B, ya conocemos la magnitud de B, por lo tanto el unitario pues sería dividir cada una de las componentes por raíz de 3. Y ahora queremos el unitario de A más B. Lo primero que hay que hacer es obtener el vector A más B. El vector A más B nos daría este. Por lo tanto, necesitamos la magnitud también de ese vector A más B, y por lo tanto el vector unitario en dirección del vector A más B sería este, el vector entre su magnitud. Y finalmente vamos a necesitar el ángulo entre B y C. ¿Qué necesitamos? El producto escalar CB, la magnitud de B y la magnitud de C, para sustituir en la formulita y obtener, despejando al coseno, el ángulo que hay entre esos dos vectores. Entonces el ángulo que hay entre esos dos vectores es de 105.6. Sabemos que hay dos vectores entre ellos. Existe dos ángulos, perdón, entre esos dos vectores. El que nos está dando es este que de aquí. Entonces el agudo sería este de acá, que sería la diferencia de media vuelta, que es 180, y el que acabamos de obtener, que es 105, aproximadamente 74.34 grados, ¿no? Sería el que está aquí en verde. No importa qué ángulo, podemos definir este o el agudo, no importa. Bueno, para vectores en 3D la introducción sería todo. Muchas gracias.